Es la raíz de la patria grande, es la historia que habla y que repite. Libertad con dignidad en cada lucha, esperanza y fuerza de su gente. Que resuene como un grito de la historia, la unidad de todo un continente. La Pampa, el Mato Grosso, la Amazonas y sus ríos que suben la pendiente. José Artigas, San Martín, Simón Bolívar, Miguel Hidalgo, Lautaro Zapica, José Martí, Yegros, Zumbi, Juana Zurduy, junto a sus pueblos por la libertad. Hoy persiste la injusticia en los pueblos, la crueldad y la desigualdad. Pisar fuerte en nuestra propia historia, que tantos sueños se hagan realidad. Sentires de la patria grande. Bueno, estamos comenzando este Sentires de la Patria Grande medio trancado, como la selección uruguaya en el día de ayer. Se me trancó la computadora, la estoy reiniciando. Así que voy a tratar de manejar la memoria hasta que pueda acontecerlo. La magia de esta catramina del año 2003, que es la que me acompaña, y bueno, esperar que surja de algún modo. ¿Tiene tu edad? No, es mayor que yo. O sea, por poco, pero es mayor que yo. En definitiva, este Sentires de la Patria Grande va a tener un tinte... Perdón, una cosita. Sí. Creo que ni la rueda existía. No, yo fui testigo de eso. Pero bueno, el hecho en sí es, o sea, vamos a hablar de festividades religiosas en un país laico. Uruguay, desde la época anterior a José Valle y Ordóñez, que se profundiza con José Valle y Ordóñez, se transforma en un país laico. Sin embargo, hay 3 festividades que tienen una connotación social y religiosa que marcan a este país. Una de ellas ocurrió hace pocos días, el 3 de junio, el día de San Cono. Este santo, que es fue un joven italiano que se le atribuían muchísimas virtudes, pero demoró muchísimo en ser canonizado. Y venerado en un pueblo italiano. Según cuenta la leyenda, de ese pueblo italiano, si mal no recuerdo, Teggiano, vinieron o salieron a hacerse la América un grupo de inmigrantes de ese pueblo que se instalaron en Florida.
Según cuenta la leyenda, atravesaron una tormenta en el océano Atlántico, en la época que el único medio de transporte que conectaba los continentes eran los marítimos, y este grupo de gente se encomendó a San Cono. Y bueno, pasaron la tormenta, no hubo, o sea, no sufrieron ningún tipo de daño, y ahí deciden juntar dinero y traer una imagen de Italia. Que esa imagen primero estuvo en uno de los inmigrantes italianos, en su domicilio, hasta que le pudieron construir una capilla. Se puede decir que es un santo prácticamente de tercer o cuarto orden a nivel de lo que es la Iglesia católica, apostólica y romana. Pero sin embargo, acá en Uruguay, moviliza lo que puede movilizar un clásico de fútbol o un partido de la selección cuando está jugando bien. O sea, 60.000 personas van a visitar el 3 de junio ese santo. Pero además en Florida se hace, o sea, eventos, se arma una feria que la gente va a recorrer, y paradójicamente, la catedral de Florida se encuentra la imagen de que para la Iglesia católica, apostólica y romana y sus fieles fue denominada la patrona del Uruguay. Y estamos hablando de la imagen de la Virgen del Luján, que es una talla hecha por los guaraní misioneros, que esa imagen fue traída por Juan Antonio Lavalleja el 19 de abril de 1825, en lo que se llamó la Cruzada Libertadora. O sea, la última gran peregrinación que tuvo la patrona católica apostólica del Uruguay fue en 1945. Ahora, San Cono, vuelvo a repetir, un santo de tercera o cuarta categoría, lleva muchísima más gente a las peregrinaciones que lo que es esta imagen de la Virgen de Luján, llamada Virgen de los 33, patrona del Uruguay, y que también está en la misma ciudad, en Florida, pero en la catedral. San Cono, entre otros atributos que se le adjudican, por ejemplo, es considerado también el patrono de los quinieleros. O sea que tiene, digamos, sus facetas sociales dentro de lo lúdico, ¿no? Además de los milagros que puedan hacer. Y bueno, y uno, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de visitar alguna vez San Cono.
la vestimenta del santo cargada de joyas, no sé ahora, por razones de seguridad, pero camisetas de fútbol, pelotas de fútbol, botines de fútbol de los mundialistas del 50, uruguayos, bueno, camisetas de otros jugadores, todo tipo de ofrenda, ¿no? Uno se puede encontrar allá en San Cono. Puede ser considerado el templo de San Cono prácticamente un museo, ¿no? de tanto que hay. Hay otra festividad que también congrega muchísimas personas, que también tiene un poco que ver con los 33, o trataron de llevarla a que tuviera que ver con los 33, que es la Virgen del Verdún. Y en este caso, de la Virgen del Verdún, se da que no es una virgen como generalmente ha sucedido en Europa y fundamentalmente en América después de lo que fue la conquista de estos territorios por parte de los europeos. O sea que no es una virgen que haya aparecido en algún lugar llamado Verdún, sino que un vasco francés, inmigrante, compró unos territorios en las afueras de Minas y se llamaba Verdún de apellido. Verdún con B larga, además, porque es nombre propio según un tío conocido. Ahora es Verdún con B corta la Virgen. Y bueno, ese cerro estaba en los territorios de Verdún, y por el año 1900 el párroco de Minas, de la Catedral de Minas, decide colocar en la cima del cerro una imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción. Y bueno, eso fue, fue trasladada en tren desde Montevideo, esa imagen que fue importada de Europa, y se llevó en tren, y hubo mucha gente acompañando el tren. Y ahí en 1901 es que se hace la primera peregrinación, acompañando a esa imagen de la Virgen, que luego es colocada. Y decía que tenía que ver con los 33 porque determinan que el día de la Virgen del Verdún fuera precisamente el 19 de abril, el mismo día de la fecha del desembarco de los 33 orientales en la playa de la Graciada en 1825. Y bueno, es una pretensión que, si bien no se trata de la misma imagen de la Virgen, o sea, una es la de Luján, otra es Nuestra Señora de la Concepción, y bueno, pero se trata de manejar un poco el sentimiento de los feligreses, haciendo entender de que el Uruguay llegó a ser Uruguay independiente debido a la intervención de la Virgen María.
que ayudó a la Cruzada Libertadora de los 33 orientales. Y hay otra festividad que no tiene nada que ver con lo católico, sino con las religiones de matriz africana, que se da los 2 de febrero en todas las costas, ya sean de ríos, arroyos, lagunas o el mar, que es la festividad de Iemanjá. Iemanjá, Dona Yanaína, Iemonjá, o sea, es una figura que en principio tuvo que ver con un río en África, y que cuando se traslada con los africanos esclavizados, las religiones de matriz africanas a este territorio, ahí pasa a ser dueña de los mares. Pasa a ser la sereia, la sirena, y que con el tiempo además fue perdiendo esa, en el imaginario y en los artistas que de algún modo la tratan de representar, fue perdiendo su perfil africano para considerarse de algún modo o representarla de un modo mucho más latino. La tez mucho más blanca, los cabellos lacios, y sí con una figura muy sensual. Y le ponen eso porque, bueno, es considerada la entidad de la fertilización en las mujeres, de la maternidad. Y bueno, en este país en el cual, de acuerdo a los censos, las religiones de matriz africana es una pequeña minoría de quienes se declaran de ese modo, es la fiesta que más gente congrega, los 2 de febrero, la fiesta de Iemanjá. Y bueno, todo esto un poco me hizo recordar a un trabajo que hice hace unos años, que lo titulé Apariciones Marianas. Y comenzaba diciendo, hay algo llamativo de determinados patrones en las apariciones marianas en nuestro continente y que vienen enlazadas con las veneraciones o apariciones en España y las Islas Canarias. Primer punto, en todos los casos, la presencia de corrientes de agua es manifiesta. Mar, ríos, lagos, lagunas, manantiales, donde o bien aparece la Virgen, ¿no?, o bien sus imágenes. Por ejemplo, para la Virgen de Guadalupe, patrona de México, la etimología del vocablo proviene del árabe y significa río oculto, así como la etimología quechua de Copacabana, por la patrona espiritual de Bolivia, que significa mirar el lago. Otro punto. Caso similar es la presencia de piedras o rocas. Otro punto más. Siempre las apariciones o las imágenes halladas se dan frente a pobladores pobres y humildes y casi en su
totalidad indígenas. Tanto en el caso de la Virgen de la Candelaria de Tenerife como el de la Virgen de Itatí o el de Nuestra Señora de la Concepción Aparecida, son pescadores humildes quienes encuentran las esculturas. El padre franciscano Luis de Bolaños, a quien se le atribuye la fundación del pueblo de indios de la pura y limpia concepción de Nuestra Señora de Itatí, está involucrado también en la anterior aparición de la talla de la Virgen de Caacupé. O bien por haber estado sumergidas en el agua o por el color de la piel de los pobladores del lugar, tanto la Virgen de la Candelaria, que es la venerada como la Virgen de Copacabana, como la de Nuestra Señora Aparecida, son consideradas como vírgenes negras. A esto se le debe agregar que a la Virgen de Guadalupe se la nombra popularmente en México como Virgen Morena y a la de Chiquinquirá en Venezuela como Chinita. La misma secuencia de desapariciones y apariciones de las esculturas se da tanto en la Virgen de Itatí de Corrientes como con la Virgen de los Ángeles de Costa Rica. Varios lugares de las apariciones marianas coinciden con sitios que ya los pueblos originarios consideraban sagrados. ¿Cómo ando de tiempo, Ricardo? Ricardo, ¿cómo ando de tiempo? Dale tranquilo, cualquier cosa seguimos un ratito más. Dale. Virgen de Guadalupe, patrona de México. Venerada por los españoles y fundamentalmente en Extremadura, fue un baluarte de fe junto al apóstol Santiago en la reconquista del territorio en poder de los moros. Su aparición en México data en 1531 en las faldas del cerro Tepeyac, que era considerado como lugar sagrado por los mexicas, en la ribera occidental del lago de Texcoco, ante el indígena Juan Diego Cuauhtlatoatzin, dejando su imagen estampada en la tilma, poncho, que portaba el mencionado Juan. Virgen de Copacabana, patrona de Bolivia. La primera imagen que presentaron los sacerdotes dominicos a los lugareños fue la de la Virgen de la Candelaria, venerada en Tenerife, donde cuenta la tradición que fue encontrada a orillas del mar por dos guanches indígenas de las Islas Canarias. Los mencionados dominicos eran custodios del santuario mariano en las referidas islas. Dado el color del rostro, es considerada como una virgen negra. Copacabana es una península que entra en el lago Titicaca frente a las islas de la Luna y del Sol, lugares considerados sagrados por los aymaras y los incas. A los efectos de fundar una cofradía, el indígena converso Francisco Tito Yupanqui, de los Anansayas y descendiente del inca Huayna Cápac, realiza una imagen en cerámica de la Virgen de la Candelaria, la cual no es aceptada por su forma estéticamente tosca. Tras aprender a tallar madera, crea otra imagen realizada con la memoria que tenía de la Candelaria y de otra que vio en Potosí de la Virgen del Rosario, la cual es instalada en la capilla de Copacabana el 2 de febrero de 1583. Virgen de Chiquinquirá, patrona de Colombia y del estado Zulia de Venezuela. Chiquinquirá es el nombre de un río y de una población ubicada a sus orillas de la región colombiana de Boyacá. El nombre proviene del maya y significa lugar de adoración de los dioses. En Colombia,
Para poder adornar una capilla recién construida, se le pide a un artista que pinte una imagen de la Virgen del Rosario, la cual se instala en 1562. Dicha pintura queda en abandono por años hasta que en 1586 la colona María Ramos la lleva a un oratorio. Saliendo el día 26 de diciembre de ese año, María del oratorio es alertada por la indígena Isabel con su hijo, que pasaban por el lugar, del resplandor de la imagen, la cual, a pesar de haber estado muy deteriorada por el abandono, se restauró en ese momento. En Venezuela, conocida también como la Chinita, como popularmente le dicen en el Zulia a las indígenas de Guajira, cabe la mención que este apelativo, que coincide con el nombre que le daban los gauchos a sus compañeras, en el único lugar que conozco en América Latina donde se habla de vos, al igual que en la región platense. O sea, estoy hablando del estado Zulia. En el año 1749, una humilde indígena lavandera encuentra una tabla flotando en el lago de Maracaibo, la que recoge y lleva a su casa para tapar un recipiente de agua. Al otro día descubre que en la tabla estaba la imagen de la Virgen de Chiquinquirá. La tabla está en la actualidad en la Basílica de Maracaibo. Virgen de Caacupé, patrona del Paraguay. Caacupé en guaraní significa detrás de la hierba o detrás del hierbatal. Por el año 1600, y siendo perseguido por enemigos de otra tribu, el indígena guaraní converso José, del poblado de Tobatí, que significa arcilla blanca, de la que se encontraban los lugares a orillas del río Mandubirá, que era una misión franciscana, se esconde detrás de un tronco que le salva la vida. En agradecimiento, decide realizar 2 tallas de madera en honor a la Virgen y de la Inmaculada Concepción. Una grande para la capilla y una pequeña para él. Unos años después, se produce una gran inundación, que es la que forma el lago de Ipacaraí. El padre, Luis de Bolaños, reza con los feligreses para que baje la crecida, y al descender el nivel de las aguas, aparece una caja de madera flotando, encontrándose en ella la escultura pequeña que hiciera José. De la imagen tallada de mayor tamaño, nunca se supo. Recuerden este nombre, padre Luis de Bolaños. Virgen de Itatí, patrona de la provincia de Corrientes, Argentina. Itatí es un vocablo guaraní que significa punta de piedra o piedra blanca. Se cree que la imagen de la Virgen fue llevada a la reducción de Santana del Yaguarí, que fuera fundada por el padre Luis de Bolaños, después de que, al haber invocado a la Virgen María para salvar de un ataque a los suyos, rezando un rosario, las aguas de la desembocadura del río Yaguarí se abrieron tal como la tradición bíblica de Moisés, hecho que asustó a los indígenas atacantes que huyeron. Cuando la capilla ya tenía la imagen y estaba bajo custodia del sacerdote Luis Gámez, la imagen de la Virgen desaparece, siendo encontrada sobre una piedra por unos indígenas que estaban pescando en una bajante del río Paraná. Fray Luis Gámez la lleva a la capilla nuevamente, pero por 2 veces vuelve a desaparecer, siendo encontrada en el mismo lugar. Entendiendo que la Virgen quería ser venerada en el lugar donde aparecía su imagen, se abandonó el puerto de Santana del Yaguarí y la reducción se traslada, fundando el pueblo de indios de la pura y limpia Concepción de Nuestra Señora de Itatí. Dado que los hechos que la llevan a ser venerada datan de 1615, en este detalle solo se menciona para seguir el orden cronológico.
Virgen de los Ángeles, patrona de Costa Rica. Por el año 1635, cuentan que una muchacha indígena o mulata encuentra una imagen de la Virgen con un niño en brazos, sobre una roca al lado de un manantial, en la región de Puebla de los Pardos, llevándola a su casa. La imagen desaparece y vuelve a encontrarla sobre la misma roca. La lleva nuevamente a su casa y la guarda en un cajón, pero al otro día vuelve a desaparecer. La busca y después de encontrarla en el mismo lugar, se la entrega al sacerdote encargado de la capilla, Alonso de Sandoval, que la guarda dentro del sagrario. Al día siguiente, al abrirlo, no la encontró y la hallaron nuevamente sobre la roca, al lado del manantial. Allí, en ese lugar de pobres y humildes, a las afueras del pueblo pardo, se construyó una basílica en su honor. Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela. Coromoto era el nombre del cacique de la etnia Cospe, habitantes de la región de Guanare, protagonista de las apariciones marianas. La primera aparición data de 1651 y se da cuando Coromoto y su mujer cruzaban una corriente de agua y una mujer blanca que no conocían les pide que vayan con el sacerdote para que les eche agua en la cabeza. Si bien la mayoría del pueblo había aceptado el bautismo cristiano, el cacique Coromoto seguía resistiéndose. En 1652, estando en su bohío, ubicado entre los ríos Guanare y Tucupido, se le aparece nuevamente la Virgen, pero dejándole en un pequeño pergamino su imagen. Virgen de la Concepción Aparecida, patrona de Brasil. En el año 1717, el gobernador de San Paulo pasaba por Puerto Itaguazú, en guaraní Piedra Grande, y los pobladores pretenden obsequiarle con lo mejor de la pesca. Es así que 3 pescadores arrojan sus redes sin éxito en el río Paraíba do Sul hasta que sacan una escultura de una virgen, pero sin cabeza. Animados por el hallazgo, intentan nuevamente, encontrando ahora la parte que faltaba. A partir de ese momento, los peces llenaron sus redes. Se comprobó que el autor de la referida estatua, considerada también como Virgen Negra, dado el color de la tez, fue realizada por Fray Agostino de Jesús en el año 1650 en Sao Paulo, desconociéndose el motivo de cómo llegó al río. Esto lo pongo como ejemplo, ¿no? de estas imágenes, ¿no? Porque siempre se piensa, por ejemplo, en la Virgen de Guadalupe, que es mexicana. No. Viene de España, una de las patronas de la conquista, o la reconquista española, de los territorios ocupados por los musulmanes. Y hay una gran similitud en todas las apariciones, ¿tá? Como se detalla en el resumen anterior. Independientemente de la cuestión de fe, que la fe es la creencia sin cuestionar, a mí me llama poderosamente la atención todas estas apariciones que se dieron en determinado periodo, y que después dejaron de darse. Un mismo sacerdote involucrado en 2 apariciones, personajes indígenas, ¿tá? O en el caso que no se sabía si indígena o mulata, que son los que encuentran y por eso se convierten
la recurrencia de las corrientes de agua en todas las apariciones. Sabemos muy bien que en todos los pueblos ancestrales el agua es el elemento de la vida, que juntamente con la tierra, el aire y el fuego forman los 4 elementos básicos primordiales, ya marcados por Empédocles en la antigua Grecia. Y bueno, es llamativo. Para mí es muy llamativo esto, de demasiadas coincidencias en todas las apariciones, y que muchísimas de ellas se dan frente a lugares ya sagrados y venerados por los pueblos originarios. Y por acá lo dejo.